Bien, estamos en terreno con nuestros equipos, uno en Maipú, Roberto Sá, en esta actividad en que va a concurrir el presidente de la República y tal vez el general director de Carabineros, Todo Ricardo indica que sí, Yáñez. Todo indica que sí. Y también estamos en la Dirección General, en Calle Centeno, en el centro de Santiago, donde no hemos tenido información de la llegada del actual mandamás de la policía uniformada. Todo esto se gatilla con fuerza por las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien da una señal muy directa al actual jefe de Carabineros, pidiéndole que evalúe su renuncia de manera prácticamente inmediata, no esperando ese punto de inflexión al que se hizo referencia varias veces, que era su formalización, que está pactada para mayo. O sea, Gonzalo, si llegara, a ver, pongamos ahí algo hipotético, si llegara el general director y le da un tremendo abrazo al presidente Boric, o sea, si yo soy el ministro Cordero, presento yo la renuncia, porque en el fondo queda claro, o sea, te deja sin ningún tipo de piso. Y lo que llama también la atención es que en casos como este aparece la vocería del ministro Cordero o él con un mandato especial para hablar y no la ministra Vallejo. No sé, son varios los elementos a analizar, pero parece que Roberto algo mostraba ahí en un chat interno que está la bandera de Carabineros, o sea, todo indica, además, si es la instalación o la inauguración de una comisaría, que llegue el general director. Por eso yo creo que... Es una decisión súper personal de él, porque yo creo que todo lo que le han hecho le hace la pega súper difícil. Pero él en su corazón sí es inocente de decir, ¿por qué me voy a ir? También es complicado, porque si se va lo van a confundir con este caso... Sí. Y después cuando salga inocente no va a salir en ningún lado. El momento es súper complejo, lo comentábamos recién. Había una imputación a Nelson Meri, uno de los que transformó la PDI del punto de vista de imagen para la institución. Se le imputó un delito, él salió de renuncia y después no solo se comprueba que no había cometido ese delito, que era muy grave, que era atentar contra derechos humanos, sino que efectivamente el denunciante salió condenado. En este caso en particular, Karen, claro, con su visión de periodista, va a estar muy atenta a lo que sucede. Yo, dos cosas. No comparto las opiniones del ministro Cordero. Insisto que el mismo... ¿En qué sentido? Que fue a título personal primero, no de gobierno. Y en segundo lugar, creo yo que... ¿El ministro puede hablar a título personal? En una entrevista, él hizo... Estaría pasando a llevar una atribución exclusiva del presidente. Pero mira, él hizo esa aclaración... Él hizo esa aclaración, Gonzalo. Yo creo que el caso del general director es muy distinto, es una figura penal muy controvertida, muy distinto a lo que lamentablemente pasó con el caso PDI, que yo insisto, es un hecho gravísimo, lo planteaban, pero en este caso en particular, si bien se ha presentado querellas, el Consejo de Defensa del Estado no se ha hecho parte, solo ha pasado el filtro de admisibilidad de los tribunales de garantía, no se ha revisado el fondo, y aquí dos cosas. El primer examen del fondo de la imputación o del reproche que se le hace al general director va a ser en la audiencia de formalización con las cautelares que se le van a aplicar, la solicitud de cautelar. Ahora, ese riesgo, yo también coincido que es muy grave. No podemos tener un general director con alguna medida cautelar. Y esa definición debiera tomarla antes de todas maneras. Ahora, Raúl, las declaraciones fueron textuales. Yo esperaría que renunciara. Eso fue lo que dijo, el ministro. Entonces, mire, con todo respeto a todo el resto de los ministros, pero no estamos hablando de no es cualquier la ministra. Ministro, no es cualquier ministro. No, es una cartera es justamente técnica. El Ministerio de Justicia. O sea, esa es la relevancia. Y por eso lo discutimos en este seno y de esa naturaleza, porque claro, vos autorizada en esos temas. Pero yo ahí discrepo fundadamente, porque lo planteaba Manuel José, se puede confundir en esta oportunidad como que salen los dos por los mismos hechos. Gente lo y va los a temas son de muy maneras. distintos. Yo creo que habría que, resguardando las instituciones... Y acá, políticamente no se estará por parte del gobierno intentando dar una igualdad de trato a ambas policías. A ver, el que esté en el banquillo formalizado o a puertas de formalizar no puede hacerle este daño a la institución. Yo no quiero ser malintencionado, no creo que el gobierno esté preocupado de hacerle daño, porque además sería un daño... No, yo no digo que haya una mala intención, sino que aplicar ley pareja. No, porque eso sería... Policías. Pero Gonzalo, eso sería... aplicar ley pareja para dos casos que no son parejos es súper injusto. Súper injusto, porque está sacando a uno, entre comillas, que puede haber cometido un delito personal, a uno por la responsabilidad de su cargo, que es completamente distinto. Yo creo que esto es parte de la debilidad del gobierno. O sea, un gobierno firme, si encuentra que la problemática, sea por mala suerte, por donde venga,
le va a hacer daño a una institución tan importante como Carabineros, tomo la decisión inmediatamente, lo llamo y le digo, mire, ¿sabe qué más? No es que usted no es culpable o culpable, pero por su responsabilidad del mando, ahí sí que sí, mejor que se vaya, tú le dices, pero eso, meses, ahora les destapa una tremenda bomba al gobierno y aprovechan un programa de televisión para pedirle la renuncia al general. Es una falta de respeto a la institución, es un error, demuestra la debilidad del gobierno. Si esto es facultad del presidente de la República. Una facultad privativa. Nada más. Es que se toman decisiones importantes en la tele. Recordemos que el presidente Piñera le hizo así un proyecto energético grave, pues, a través del ministro del Interior. Muy grave. Hace tiempo. Por eso. O sea, se han hecho anuncios. La presidenta Bachelet también. Pero ese empate no funciona, pues, Gonzalo. Oye, todos son graves. Si uno hace el ejercicio de ver lo que pasa en Chile y analizar a lo mejor qué pensaríamos nosotros de un país donde sus dos cabezas de la policía, los encargados de una labor tan importante como es hoy en día enfrentar una crisis de seguridad como la que se está viviendo a nivel latinoamericano, estén así de cuestionadas. Es muy complejo. O sea, si nosotros viéramos, no sé, que otro país estuviera viviendo una situación parecida a la nuestra. Sí, una pregunta práctica, perdón. En el caso de la PDI, que yo encuentro que es kilométricamente más complejo, ¿se podría ir preso el último director de la PDI? Se lo pregunto porque siempre también nos va quedando esa sensación que no pasa nada. No, contesto de inmediato, pero yo quería hacer la precisión de que el Carabinero y la PDI a nivel latinoamericano siguen teniendo un prestigio bastante importante y los Carabineros y la PDI son instituciones fundamentales y lo hemos dicho, yo lo reitero porque me interesa mucho dejar claro que trabajan día a día dedicadamente. El otro día aparecieron 3 carabineros que un ciudadano extranjero lo estaba sobornando y lo grabaron y ocupaban el traductor para llevarlo detenido. O sea, eso es un prestigio para el país. A mí me tocó en otro país cercano que le mostré los documentos y me dijeron, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Pero si están los documentos ahí. ¿Pero cómo arreglamos esto? A la tercera vez entendí que me estaban pidiendo una coima. O sea, tienen un prestigio y no puede ser alterado por esto. Ahora, dicho eso, en este caso, el director general de la PDI, concuerdo, al margen de la decisión política, en que los antecedentes son mucho más unívocos, directos a él y hay una evidencia, por así decirlo, dura. ¿Se podría ir preso? Muy difícil. ¿Muy difícil? No, muy difícil con estos antecedentes que hemos visto en los diarios. Me explico. Le imputan 2 delitos. Artículo 31 de la Ley de Lavado Activo y el 246 del Código Penal. El 31 de la Ley de Lavado de Activos tiene una pena máxima de 5 años, de presidio menor en su grado máximo. 5 años. Tiene que reprochar la conducta anterior, puede declarar, colaborar, etcétera. Si es condenado, no lo van a condenar a pena efectiva. El otro, violación de secreto, el funcionario público que da conocimiento de papeles o antecedentes que conoce en función de su cargo, tiene una pena en principio también de presidio menor en su grado medio máximo, ya menor, o sea, quedaría en libertad. Pero el inciso segundo de esa norma no distingue y dice si producto de la filtración o violación de secreto se produce grave daño para la causa pública, o sea, se escapan delincuentes, hay una obstrucción a la investigación adicional, podría tener reclusión mayor en cualquier asegurado. O sea, podría tener más de 5 años, 5 y 1 día. La reiteración también es un agravante. Hacia adelante. En fin. Entonces, no le va a pasar nada. No, yo creo que sí le puede pasar. Primero, porque no es un caso aislado. Son 5 delitos que se han cometido. Podría haber reincidencia, claramente. Reiteración. Reiteración, perdón, claro, porque no está condenado. Hay reiteración en ese mismo tipo de delito. Y se aplica, y si eventualmente el Ministerio Público logra acreditar que efectivamente se puso en tela de juicio, en riesgo, el desarrollo de una causa importante, podría solicitar una pena superior a 5 años y 1 día y eventualmente una cautelar intensa. Pero lo que tenemos que arreglar es que, a ver, no es que yo quiera mirar en menos a nadie, pero no es lo mismo que el general, o sea, el director de investigaciones y además ex jefe de inteligencia haga una cosa así, a que lo haga otro funcionario abajo. No, debieran tener penas completamente distintas, porque la información que maneja una persona como él es de Estado. Si este es un problema de Estado, sí, es mucho más grave de lo que parece. Vamos a la sede principal del Estado, vamos a la Moneda, porque ahí también tenemos equipos que han estado toda la mañana recabando antecedentes, datos y también tomándole el pulso al ambiente que se está viviendo en una situación bien difícil que se podría tal vez dirimir hoy. Adelante, Rodrigo Sánchez, ¿no?
ahora. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les cuento que hace pocos instantes finalizó el tradicional comité político de los días lunes, que es encabezado por el presidente de la República, y dentro de los próximos minutos ya comenzará la tradicional también reunión de los días lunes del comité político ampliado, donde llegan los representantes de los distintos partidos oficialistas a un encuentro encabezado por la ministra del Interior, Carolina Toá. Obviamente el tema principal en agenda tiene que ver con la continuidad o no del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, algo que ha impactado la agenda, por supuesto, desde el punto de vista judicial, también desde el punto de vista de la agenda de seguridad del Ejecutivo. Son temas centrales que se van a tratar dentro de las próximas horas, pero además hay que estar sumamente atentos a la reunión, o más bien a la actividad que va a encabezar el mandatario dentro de los próximos minutos en la comuna de Maipú, con el reinicio de las obras de la comisaría La Farfana, donde estarán presentes tanto el alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich, quien durante los últimos días ha pedido presencia militar para ayudar, para reforzar las labores de seguridad de las policías, pero además la máxima autoridad policial de la policía uniformada, el general Ricardo Yáñez, estará también en esa actividad junto con el presidente de la República. Una postal bastante incómoda, según me han planteado algunos, considerando las polémicas palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero. Se nos ha dicho dentro de esta jornada que, independiente a que el secretario de Estado manifestó lo que para él es una reflexión que no consultó al presidente de la República, según también planteó durante esta mañana en una entrevista, es una visión compartida por el gobierno del presidente Gabriel Boric, y de alguna forma le entrega la responsabilidad al propio general director de la reflexión de continuar o no en su cargo, considerando esta inminente formalización del mes de mayo, el día 7 de mayo. Hay condiciones no judiciales, sino que más bien políticas para el Ejecutivo, que han cambiado a raíz de la salida del ahora exdirector nacional de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. La querella presentada por el CDE, según han planteado varios, cambió de alguna forma también el escenario, considerando que se deben apurar ciertas definiciones para entregar certeza a la ciudadanía. La querella del CDE puntualmente por el caso de Sergio Muñoz. Como les dije anteriormente, no han cambiado las definiciones en materia judicial para el caso de Ricardo Yáñez, pero sí hay ciertas definiciones políticas que se podrían dar, considerando la nueva reflexión que se tiene que dar acerca de la probidad de la institución y, por supuesto, de que exista de alguna forma confianza para seguir ejerciendo liderazgo en Carabineros. Lo que han manifestado desde el gobierno, de todas formas, es que la relación que tienen con Carabineros es institucional, independiente a quien encabece esta institución, por lo cual evidentemente se quiere dar también una señal de continuidad de trabajo conjunto con Carabineros, independiente de los cuestionamientos sobre el general Yáñez. Pero la situación es compleja, es evidente que la figura personal de Ricardo Yáñez hoy en día no cuenta con el respaldo transversal del gobierno, y eso es un aprieto bastante importante para la máxima autoridad de la policía uniformada. Te escucho, Gonzalo. Sí, Rodrigo, mira, con la experiencia que tienes haciendo coberturas de las actividades, sobre todo que lleva La Moneda, porque la inauguración de la comisaría de Maipú es una actividad presidencial. Roberto Sanos mostraba el ambiente, el podio, ¿no?, clásico del presidente con el escudo nacional. A ver, el solo hecho que el general Ricardo Yáñez llegue a esa actividad, ¿se podría leer como un respaldo a Yáñez de parte del gobierno? Porque si fuera al contrario, si no va, también sería una señal. ¿Sabes, Gonzalo? Yo te diría que en este caso puntual, en este caso, porque este tipo de situaciones las hemos vivido antes con ministros que han estado cuestionados, como por ejemplo en su minuto el ministro Carlos Montes, cuando se presentaba en una reunión o en una actividad con el presidente de la República en el marco de los cuestionamientos sobre el caso de Democracia Viva, se leía como un respaldo político. Sí, pero en este caso puntual yo te diría que no. Sí, pero hay una diferencia, Rodrigo, y por eso que independiente de la persona... Te hacía el punto, porque entiendo para dónde va tu planteamiento, pero a Montes el Ejecutivo no le pidió la renuncia. Pero acá el ministro Cordero le pidió la renuncia varias veces y de manera muy clara al general de Carabineros. Entonces, me da la impresión que en una actividad presidencial, el hecho que se acepte la sola concurrencia del general Yáñez ya es una suerte de respaldo, es darle vigencia a su
a su, digamos, investidura de general director de Carabineros. Oye, ¿se puede hablar ¿O no? de descoordinación? O sea, yo creo que aquí hay una serie de situaciones y ahí me gustaría escuchar el análisis de Rodrigo. Sí, Rodrigo, no sé si me explico el punto, explicas. ¿no? Sí. Mira, lo que pasa es que desde el gobierno se analizan dos temas. Por una parte, como te lo señalé anteriormente, las condiciones legales puntualmente acerca de este caso no han cambiado y el gobierno ya comunicó su definición de esperar hasta el día de la formalización el próximo 7 de mayo para ver si es que hay antecedentes que desde el punto de vista legal ameriten una definición del presidente de la República para que Ricardo Yáñez deje su cargo. Exacto. Lo que ocurre es que la definición del ministro Cordero es una definición ya no desde los antecedentes legales, sino como una definición política. Lo que se ha comunicado desde la Casa de Gobierno es que no hay un cambio, al menos desde la definición de ejecutar o no un cambio en el máximo liderazgo de las policías, sino que más bien es entregarle al propio Ricardo Yáñez la reflexión de si debe o no continuar en el cargo. Léalo como una presión. Sí, probablemente es una presión. Y de hecho, les quiero recordar las declaraciones que el propio ministro Cordero entregó el día 4 de enero de este año, cuando recién comenzábamos a conocer los antecedentes acerca de la formalización de Ricardo Yáñez, y él planteaba legalmente no hay imposibilidad de que el general Yáñez ejerza como director de Carabineros pese a ser formalizado. Esto, de todas maneras, no es incompatible con lo que plantea Cordero ahora acerca de invitar en el fondo a Ricardo Yáñez a reflexionar sobre su continuidad, pero sí es un énfasis distinto que el Ejecutivo daba a inicios de año sobre el tema netamente legal, y ahora cambia el énfasis y se entrega un énfasis más bien en lo político, sobre la necesidad de proteger la institución para que siga funcionando independiente de los cuestionamientos que hay sobre su máximo líder. Ahora, la señal puntual del presidente de la República en una actividad pública junto con el general Yáñez, en este caso, Gonzalo, te lo trataba de puntualizar, no podríamos leerlo como un apoyo, sino que más bien como una señal por parte de la moneda de que independiente a quien esté en el cargo, se va a trabajar con esa persona y no se va a interrumpir la agenda de seguridad. Esa es la señal número 1 que se quiere entregar desde la Casa de Gobierno. Y te cuento que dentro de los próximos minutos, de hecho, antes de que comience esa actividad del presidente de la República, te diría en unos 15, 20 minutos más aproximadamente, la ministra Camila Vallejo será la encargada de hacer el aterrizaje oficial, podríamos decir, de este mensaje polémico que entrega el ministro de Justicia, Luis Cordero, durante la jornada de ayer. Será la portavoz de Palacio, entonces, quien de alguna forma explique cuál es la posición oficial del gobierno, pero te anticipo que el mensaje que se quiere transmitir es ese. Independiente de los cuestionamientos que hay hoy en día sobre la presencia del general Ricardo Yáñez como máxima autoridad de la policía uniformada, la definición del gobierno es seguir trabajando con la institución y entregarle en el fondo la reflexión a él de aquí al día de su formalización. Para muchos en el oficialismo, incluyendo muchos en el gobierno, lo más conveniente desde el punto de vista político sería que Ricardo Yáñez dejara su cargo. Pero eso no es algo que el presidente de la República, al menos de minuto, tengamos presente que le vaya a decir a Ricardo Yáñez. O sea, se nos ha dicho que a diferencia de lo ocurrido con Sergio Muñoz, donde se insta a que deje su cargo como máximo líder de la Policía Civil, en este caso no sería lo mismo con Ricardo Yáñez, pero ya el recado de todas formas está enviado por parte del ministro de Justicia, y eso es lo que complejiza mucho la continuidad entonces de Ricardo Yáñez como general director de Carabineros. El factor temporal, porque a lo mejor lo que va a hacer que se solucione este tema es desde el punto de vista comunicacional, va a ser en tal fecha y no ahora. O sea, sí, le pedimos que lo evalúe, pero después de la formalización. Mira, pero ya se lanzó la frase. Sigamos a la cosa comunicacional. El que quedó mal parado en el sentido comunicacional es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, porque él había sido súper explícito. Los voceros de estos temas somos nosotros en Interior, la ministra Tobá y yo, dijo yo. Ni siquiera el que habla, yo. No solo eso, Gonzalo, sino que además el subsecretario del Interior fijó la línea política del gobierno. Exacto. Señaló que el punto de inflexión era la formalización. Y yo creo que es importante ahora, por lo que comentábamos recién, porque si eventualmente fuera a renunciar el general Yáñez, que es el comentario que hizo a título personal el ministro, debiera ser en lo temporal, como decía Karen, separado o escindido de esta problemática de la PDI, si no se va a combinar y se va a echar todo al mismo saco, y son temas muy distintos y que tienen mérito jurídico
y también institucional distinto. Y algo que es importante que reafirmó el propio subsecretario del Interior es que la continuidad institucional, la forma en que las bases de Carabineros, la institución lo recibe, también es muy importante. ¿Volvamos con Roberto? Vamos ahí terreno, claro, queremos saber si llegó o no. Estamos buscando, claro, al presidente y también al general Yáñez. Roberto. Claro, lo abrazó mucho. Último minuto. Eso sí que ya. Bueno, efectivamente ya acá está ultra confirmado, muchachos, que va a asistir a esta actividad presidencial el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La bandera institucional es uno de los signos, me dicen acá, de que la presencia, de la confirmación de la presencia del principal jefe de Carabineros en esta pauta, que está puesta en el horario de las 11:45. Es una ceremonia de reinicio de las obras de la construcción de la comisaría La Farfana aquí en Maipú. Por cierto, en sí es una pauta tremendamente importante, teniendo en consideración los problemas de seguridad que ha tenido la comuna de Maipú. Esta comisaría va a ser una de las comisarías más grandes de la región metropolitana. La comuna de Maipú es una comuna muy grande y esta comisaría va a tener que abarcar un enorme tamaño para temas de seguridad. Va a estar además, por cierto, el alcalde dueño de casa, el alcalde Tomás Bodanovich, quien incluso ha sido uno de los protagonistas también de la última discusión sobre seguridad, al salirse un poco del esquema del oficialismo y plantear él mismo la posibilidad entonces de apurar la presencia de efectivos militares en zonas críticas para enfrentar este tema de la seguridad. Me explicaban acá que, bueno, va a haber un discurso del presidente Gabriel Boric con la reinauguración de las obras de construcción de esta comisaría y que va a haber un recorrido que contempla la presencia del general Yáñez, del presidente, de la ministra de Obras Públicas, y ese recorrido entonces se va a hacer por una parte de seguridad que muestra lo que es la construcción de esta comisaría. ¿Cuál es el tema acá? Justamente que a esta pauta le agrega un grado de tensión lo que ocurrió anoche, como lo hemos explicado, con el ministro de Justicia, el ministro Cordero, planteando la posibilidad de que el general Yáñez evalúe su renuncia al cargo de general director de Carabineros antes de ser formalizado el que va a ser la fecha el 7 de mayo. Y eso entonces agregó a esta pauta que estaba contemplada desde la semana pasada un elemento bien llamativo, pintoresco, quizás en algún momento incluso podría catalogarse de morboso. Y bueno, por cierto, también en las últimas horas se ha generado una discusión al interior del oficialismo porque hay varios que han planteado que aquí hay que ver que hay situaciones muy distintas por las que atraviesan el general director de Carabineros y el director de la PDI. En un caso hablan de responsabilidad de mando, que es lo que ocurre con el general director de Carabineros, y en el otro un eventual dolo, que es lo que ocurre con lo que atraviesa la figura del director de la PDI. Pero entonces, muchachos, muy confirmada la presencia del general director de Carabineros en esta pauta presidencial aquí en la comuna de Maipú, donde se va a dar reinicio a la obra de construcción de la comisaría La Farfana en esta comuna del sector poniente de la capital, muchachos. Sí, bueno, bien importante lo que nos está comunicando Roberto Sá desde Maipú. Está confirmadísima entonces la concurrencia del actual general Yáñez, el general de Carabineros, a esta actividad donde también va a estar el presidente de la República. Por lo tanto, en términos de señales, al menos en términos de comunicación... Yo creo que está zanjado comunicacionalmente. Yo creo lo mismo. ¿Qué va? Yo creo que Cordero, como dijo el diputado, Luis Cordero, un abogado muy respetado, muy buen profesor. El ministro de Justicia. ¿Y qué dije yo? No, sí. Perdón, Luis Cordero, el ministro de Justicia. Es muy respetado, pero yo creo que él se arrancó un poquito con el momento, tal vez, sí. Porque él estaba pensando, como lo había dicho, que no hay impedimento legal en que siga el general, y la verdad es que no lo hay, ninguno, que siga el general Yáñez, y de haber pensado, sería bueno que renunciara, después, cuando se sepa concretamente los cargos, las pruebas que tiene la Fiscalía. ¿Por qué? Porque aquí no se sabe. En cambio, en el caso de Sergio Muñoz, se dijo expresamente, hay un WhatsApp, o sea, comunicaciones que involucran directamente. El Consejo más claro, Estado, más claro echarle agua. En el caso de... Porque ese es un tema en el análisis político.
Luis Cordero tendrá asesores y el gobierno asesores para investigar ellos cuál es la gravedad de lo que le está pasando a Yáñez. Porque si ellos llegan a la conclusión que sí está metido en un forro, le deberán pedir la renuncia al tiro. Pero si se dan cuenta que esto no es así, no toman la decisión. Ojo con eso. Pero ojo, me cuesta creer que... Yo creo que ellos saben perfectamente. Que el ministro Cordero se haya arrancado con... Yo no creo que se haya arrancado con ningún tarro. ¿Sabe por qué? Está más calculado que... Porque... O sea, imagínense que ahora va a llegar el general director de Carabineros. Es que está contradiciendo a Monsalve. Claro, porque el que fue enfático... ¿Y este gobierno no tenía ninguna contradicción? Yo no estoy defendiendo al gobierno. Pero es que este es un problema de autoridad del gobierno. Sí. Hay niveles y niveles de contradicción, pero cuando un funcionario tan importante como el secretario del Interior, del cual dependen operativamente las policías, es enfático en reiterar, acá se marca el modus operandi del gobierno ante estos hechos. El punto de quiebro de inflexión va a ser formalización de estas autoridades. Sí, eso es como... Porque ahí vamos a saber por qué lo van a investigar. Y es una decisión política. Pero eso... Pero ojo, que... el ministro de Justicia pidió que se hiciera antes. Tengo un matiz, Gonzalo, porque el ministro de Justicia lo que dijo... trató de empatizar con la situación de Yáñez. No dijo que el gobierno tenía una línea. Estoy interpretándolo. Tal vez malinterpretándolo, pero lo que él plantea es que él... Porque si hay algo que Cordero siempre trabaja, el tema de las instituciones como profesor de Derecho Administrativo. Yo esperaría que él renunciara. ¿Cordero? Cordero le planteó el programa que él esperaría que Yáñez renunciara. Le endosa a él la responsabilidad, porque ¿quién mejor conoce la institución? ¿Quién entiende la problemática? Pero tengo que hacer ese contrapunto. Pero en comunicaciones eso es echarlo. Oye, tanto así que hoy estamos hablando de este tipo de situaciones políticas, más que a lo mejor de la importancia de una comisaría en ese lugar, o sea, y efectivamente de la lucha contra el crimen organizado y contra la delincuencia. Estamos con noticias de último minuto, con informaciones que ocurren en este instante y con datos que nos llegan que son importantes de analizar. Natasha Kienar, adelante. Sí es, hay antecedentes, mucha atención con esta información, hay antecedentes nuevos en relación al exdirector de la Policía de Investigaciones. Vamos a tomar contacto de inmediato con Karim Bute. Te escuchamos, Karim. Ahora. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Para confirmar una información que nos han entregado desde la Fiscalía Oriente, muchacho, es relevante, ya que se definió quién va a ser el abogado que va a defender al ex jefe de la PDI. Se trata de Juan Carlos Manríquez y él le ha pedido al equipo de fiscales que su defendido sea citado a declarar para colaborar. Esa es la estrategia que ellos han definido, así que para hoy a las 4 de la tarde se ha establecido esta diligencia. Se espera que Sergio Muñoz llegue hasta dependencias de la Fiscalía en la comuna de Las Condes para prestar declaraciones. Todo esto en virtud de lo que va a ocurrir mañana a partir de las 9 de la mañana en el cuarto juzgado de garantía en el Centro de Justicia, cuando sea formalizado, y en virtud de que estamos ante un hecho tan grave que se pueden pedir medidas cautelares como el arresto total, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ante eso, recordemos que el Consejo de Defensa del Estado también ha anunciado querella, la Fiscalía va a pedir esta medida que es la más gravosa de las medidas cautelares, y ante eso ellos han decidido colaborar, y en ese contexto es que se nos ha confirmado que la defensa, encabezada por Juan Carlos Manríquez, que es el mismo abogado de Karina Oliva, el mismo abogado del caso Ejército, el caso, por ejemplo, el abogado también de la familia de Ronald Ojeda, el ex militar que apareció muerto hace algunos días y que fue secuestrado. Bueno, esa es la estrategia que han definido, entonces esto se va a llevar a cabo el día de hoy. A las 4 de la tarde Sergio Muñoz va a acudir voluntariamente a declarar en la investigación que se está llevando a cabo en su contra. Esto se ha definido una vez que ya tiene clara cuál va a ser su defensa. Según lo que ha dicho el propio abogado, total colaboración. Es por eso que es una diligencia que pidió la defensa de Sergio Muñoz para comparecer esta tarde ante el equipo de fiscales en la Fiscalía Oriente. Natalia. Sí, esto va a ocurrir hoy entonces, una declaración que va a ser a las 4 de la tarde en la Fiscalía Metropolitana Oriente. Lo estábamos conversando con Nico Sepúlveda de CIPER, pero finalmente ya se definió la defensa, ¿no?, de Sergio Muñoz. Juan Carlos Manríquez, ¿qué podemos contar sobre él? Lo decía Karim, ¿cierto? Está involucrado en el caso Ojeda, en Karina Oliva. Sí, ex abogado de Karina Oliva, ex abogado también de Ricardo Martínez, ex general del Ejército procesado también por casos con líos de plata. Es un conocido abogado de la plaza, destacado abogado penalista, eso podemos decir de él. Hay que agregar, Natacha, que Luis Hermosilla ya declaró en esta lista, ¿no?
El mismo viernes, cuando allanaron al señor Sergio Muñoz en su casa y en la oficina de la PDI, ese mismo día Luis Hermosilla declaró en calidad de testigo en esta arista de la Fiscalía que se abrió a partir de las filtraciones, ¿no?, de Sergio Muñoz a Luis Hermosilla. Entonces, junto a fiscales también. Y los fiscales también ya declararon, es decir, mañana en la formalización la Fiscalía va a tener sobre la mesa una declaración de Luis Hermosilla, la declaración de Sergio Muñoz, que me imagino que no va a guardar silencio porque él mismo la solicitó, y también tiene las declaraciones de 4 fiscales, entre ellos 2 fiscales regionales, que son los fiscales que estaban afectados por las filtraciones de estas filtraciones que se hacían vía WhatsApp. Al parecer la estrategia está más o menos zanjada, prestar total colaboración. Recordemos que hoy día entonces va a declarar Sergio Muñoz, mañana va a ser la formalización a las 9 de la mañana, en donde se está investigando finalmente la filtración de información reservada en al menos 5 causas bien relevantes. Son las 11 de la mañana con 31 minutos, hay muchas noticias que contar, nosotros nos separamos brevemente y ya volvemos con más, no se vayan.